Ya en el primer auto de determinación de hechos, el auto 19 del 2021, la Sala de Reconocimiento identificó un gran número de verdades sobre el fenómeno del secuestro. Voy a mencionar algunas que son especialmente de interés de ustedes. La sala, por ejemplo, determinó toda la manera como se tomaban las decisiones para ver a quién se iba a secuestrar por dinero, en las diferentes estructuras, quién tomaba las decisiones, qué tipo de información utilizaban y, entre otras cosas, descubrió que un número importante de secuestros, incluso por dinero, eran aleatorios, es decir, que secuestraban gente que la misma guerrilla no tenía certeza que tuvieran dinero, sino que llegaban informaciones o por el aspecto, porque era alguien que estaba pasando por ahí en carro. Y miramos el modus operandi, cuáles son las unidades que realmente identificaban si alguien tenía dinero, cómo lo hacían y cuáles son o cómo se hacían esos secuestros por dinero, pero que no tenían una investigación. Y ahí tenemos todo el detalle de ese modus operandi. Y eso es de interés y ahí profundizaremos más por regiones. Eso es de interés de las víctimas porque nos llegaron muchas preguntas en este sentido. Otra verdad que también identificamos claramente es que la suerte de los cautivos estaba en manos de la guardia de turno. La persona quedaba a merced de la guardia y del comandante encargado de la guardia. Y una cantidad de decisiones sobre su bienestar y su dignidad humana, la preservación de su dignidad humana, quedaba en manos de esto, sin que la estructura se interesara ni por darles unas instrucciones de cómo tratar a las personas, ni por disciplinar por malos tratos, ni por hacer investigaciones cuando había violencia sexual o cuando había homicidios o cuando había torturas. La única instrucción era no matar al cautivo, en particular el cautivo o el secuestrado que representaba dinero. Pero ya todas las otras condiciones o incluso los casos en que los mataban, el control era mínimo, el control era solamente si se había matado a la persona a propósito y se averiguaba por qué, pero si había sido un intento de escape o en un intento de rescate o si había sido un accidente, pues simplemente se daba el reporte. Y todos los otros tratos, incluyendo violencia sexual, incluyendo cuando la hubo, incluyendo torturas cuando la hubo, no eran controlados de manera deliberada por los superiores que no se interesaban por eso. Y entonces la persona que estaba secuestrada estaba a merced de la guardia, y eso lo explica claramente el auto, y también relata que si bien en algunos casos la guardia hizo un esfuerzo por preservar la dignidad humana y el comandante de turno hizo un esfuerzo por preservar la dignidad humana, en muchos otros casos no. Y eso no fue así, y ahí lo documentamos y contamos el sufrimiento. Y esto incluye el sufrimiento de las familias, cuando el comandante de turno les decía mentiras, recibía la plata y después hacía otro cobro, cuando no le entregaban, decían que iban a entregar el cadáver o seguían pidiendo dinero por alguien que ya estaba muerto, cuando no entregaban los restos. Todas estas cosas las documentamos, y en el auto 19 se dijo que el secretariado era responsable de esto porque no lo controlaron, no lo vigilaron, no lo disciplinaron. Entonces todos estos procesos que están determinados en este auto y que además se determinará en más detalle en cada región en los autos que vienen, son de interés de las víctimas y son un aporte a la verdad de lo sucedido. El aporte de los relatos de las víctimas ha sido realmente crucial para la determinación de estos hechos. Hay una parte del hecho que el Estado sabía, sobre todo cuando los familiares reportaban que alguien había sido secuestrado. ¿Pero qué tenía el Estado? Que la persona había sido secuestrada. Hasta ahí. Esa era la información que tenía. Las condiciones del cautiverio las tenemos en reporte especialmente de las víctimas. El trato que recibieron las familias cuando negociaban nos lo reportan las víctimas. El Estado no llevaba registro de esto, no llevaba registro de las afectaciones a la dignidad tanto de las familias negociando, no llevaba registro de ese sufrimiento y no llevaba registro de las condiciones de cautiverio, porque el delito o lo que tenía que probar el Estado era que la persona había sido secuestrada. Y toda la reconstrucción de este sufrimiento
comportamiento y de los patrones en los cuales se daba, es decir, que las cosas que le pasaban a los unos eran muy parecidas a las que le pasaban a los otros. Por ejemplo, el uso de cadenas en algunas partes y en algunas épocas del país, cuando se usa cadenas para amarrar a los cautivos. La documentación de todo esto, la fuente principal son los relatos de ustedes, y sin esto no podríamos completar el cuadro de qué fue lo que sucedió en el secuestro.